Presentado por Bond Street para sus 3 locaciones de Montevideo y Punta del Este. Último bloque del programa, que como todo el resto, es presentado por Bond Street, una tienda especializada en todos los deportes de tablas, como son el skate, surf y longboard, no solo pudiéndote comprar todos los accesorios que necesitas para practicarlos, sino también ropa y calzado encarados para este estilo de vida, todo con marcas de primer nivel mundial, como son O'Neill, Circa, Fallen, Fox, God Dog y Free Vibe. En el caso de que quieran conocerlos, tienen 3 formas de llegar hasta ellos: en Montevideo, tanto en su outlet del subsuelo de la Galería del Notariado, como el local 144 del Portones Shopping, o en Punta del Este por el Punta Shopping, en el local 334, pegadito a Selman. Y no se olviden de sumarse a su grupo de Facebook para estar al tanto de todas sus novedades. En el pasado hemos mencionado muchísimas veces en el programa el tema del doblaje, y no porque al menos los que lo hacemos tengamos diferencias sobre el asunto, sino por el hecho de que cada vez más salas, y en algunos casos cines completos, solamente tienen estas versiones dobladas, sobre todo en horarios tempraneros, lo que a veces nos complican las cosas, sobre todo a mí, que no solo vivo lejos de casi todos los cines, teniendo que viajar 1 hora para llegar a cualquiera de ellos, sino porque también, al estar censurado por una de las distribuidoras del país, no puedo concurrir a sus funciones de prensa, con lo que los jueves tengo que ir sí o sí a ver alguna película en un horario regular, y tomando en cuenta que hago 2 carteleras para los viernes de mañana, una para la revista Caras y Caretas y otra para la versión nocturna de Café Express con Ariel Pérez, muchas veces tengo que ir obligatoriamente a ver la versión doblada, porque de ir muy tarde, o sea, cuando están las versiones subtituladas que prefiero ver, no llegaría en tiempo y forma a terminar estas carteleras, aún si nunca duermo la noche que va del jueves al viernes, porque si no, de todas formas, no llegaría a completarlas. Cosa que entiendo que me afecte a mí en forma personal, pero como digo eso, también tengo que decir que aparentemente la mayoría de la gente prefiere ver estas versiones dobladas, por lo que más allá de gustos personales, me he planteado más de una vez el sufrir estas versiones dobladas, porque creo que a la hora de criticar películas tengo que hablar de la versión que más le gusta, o al menos a la que más gente puede acceder, porque siempre tengo en cuenta que por más que ame esto de hablar de cine, no es algo que hago para mí, sino para ustedes, y si hasta como dicen por ahí, el doblarla cambia tanto la experiencia, no estoy tan en contra de ver películas dobladas y criticarlas de esa manera, porque probablemente los que miran el programa la vieron o la verán de esa forma, y al menos a la hora de comentarlas creo que me debo más a ustedes, ya que bien o mal yo después puedo terminar repasándolas en la versión que se me antoje, y nuestra meta no es educarlos, decirles qué es lo que tienen que hacer o salvar a la sociedad en su conjunto, sino entretenerlos y sobre todo darles nuestro punto de vista, porque a ciencia cierta es lo único que podemos hacer, que no van a encontrar en otros 1000 lugares que hablen de cine o cualquier otro tema. Pero la cosa es que, tomando este cambio de paradigma, la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay dio a conocer un manifiesto en donde se expresa en contra de esta nueva tendencia, lo cual fue levantado por múltiples medios de prensa, desembocando en un debate titulado Cine, Cultura o Negocio, en el que participaron representantes de diferentes ramas del cine, como son el Ministerio de Educación y Cultura, periodistas, distribuidores y críticos, con los cuales hablamos para que nos dieran su opinión sobre lo que pasó en el debate, con la excepción del director del ICAO, que lamentablemente no se prestó para esto, cosa que en realidad no nos sorprende al ser la regla y no la excepción, después de que, por ejemplo, no nos respondiera a diferentes mensajes, solo haciéndolo la 4ª vez que se lo mandamos, una vez que sumamos en copia a diferentes autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, y en realidad no fue tanto para respondernos la pregunta que le estábamos haciendo, que en realidad su respuesta fue completamente negativa, sino que empezó el mensaje disculpándose con las otras autoridades por haber sido parte del mensaje, a lo que, por ejemplo, se le suma la oportunidad en donde fuimos al Instituto Nacional del Cine
a cubrir una charla llamada Diálogo Abierto, lo cual se llevó a cabo en un edificio gubernamental hablando sobre fondos públicos, pero a la hora de aceptar preguntas de las 6-7 personas que estábamos en el público, me hicieron apagar la cámara porque supuestamente había ciertas cosas de las que no se podía hablar en el caso de que alguien estuviera grabando este diálogo abierto, para después no solo llamarme telefónicamente por parte del ICAO para asegurarse de que no iba a usar este material, cosa que se reafirmó en un email con exactamente el mismo cometido, lo que al menos a mí me termina explicando varias cosas. Primero, el hecho de por qué hay tanta gente que dice que estos fondos siempre son ganados por exactamente las mismas personas. Y segundo, que por más que increíblemente yo estoy más de acuerdo que en contra con las políticas del ICAO, hay tanta gente que opine tan diferente a mí, porque si a un programa como el nuestro, que no solo es el único que se dedica 100% al cine en Uruguay, sino que también fue declarado de interés cultural por el propio Ministerio de Educación y Cultura, además de otros 3 ministerios y 9 departamentos, en 6 años de existencia el ICAO nunca nos dio una nota, por lo que no me imagino qué es lo que puede pasar con el resto en el caso de que no estén acomodados políticamente o de alguna otra manera. Porque específicamente esta negativa de no participar en lo que verán a continuación se dio después de que no solo a la salida del debate me dijera de que no podía hablar en ese momento y que lo contactara vía email para arreglar un día y hora, sino que también a la salida de los premios de la Asociación de Críticos de Cine del Uruguay me confirmara, y no de las mejores maneras, que sí había recibido el mensaje y que me lo iba a contestar cuando viera conveniente. Pero bueno, más allá de eso, sí tuvimos la suerte de hablar con los otros protagonistas del debate, a quienes les empezamos preguntando cuáles son las ventajas o beneficios que le ven a que cada vez haya más versiones dobladas en las pantallas grandes de Uruguay. El acceso a personas no alfabetizadas o que tienen dificultades de lectura por cualquier motivo, por un motivo de formación o por un motivo de dificultad de visión. Los beneficios, yo en lo personal no le veo prácticamente ninguno. Puedo entender que de repente sea bueno para gente que no tiene habilidad para leer, eso se ha perdido. Cuando digo que yo no le veo personalmente ningún beneficio es porque pienso que, bueno, se pierde la voz del actor con todos los matices emotivos que los actores ponen en escena. Y que por más que doblen otros actores, eso no se puede retransmitir. Los beneficios del doblaje en realidad es justamente que otro tipo de personas que a veces no quiere ir al cine a ver películas subtituladas o porque no entienda el idioma, bueno, puede acercarse realmente a apreciar un gran espectáculo. El beneficio es justamente opción, servicio, oportunidad de darle lo que la gente quiere. Es una cuestión, esta es una opinión personal, es olfato, no tengo pruebas. Me da la sensación de que, como sucede siempre, debe ser un negocio. No sé si no será más barato o si formarán parte de paquetes que conforman más en eso. No me parece que sea. Lo que sí estoy seguro es que no se está pensando, como se dice, no se está pensando en lo que el público quiere. Esa es una vieja discusión sobre si los que dan las cosas, ya sea en cine o en televisión, le dan al público lo que el público pide o si el público consume lo que se le da. Entiendo que este es un eterno debate que comenzó en los años 30, que después continuó con la televisión, cuando canales cables decidieron pasar o emitir películas totalmente dobladas, después marcha atrás. No hay una. La respuesta sería: esto es una eterna discusión de gustos personales.
creo que se debe a que se generó una oferta gracias a la tecnología digital de películas dobladas, y hay una generación, digamos, que se formó viendo películas dobladas y no se entrenó en ver películas subtituladas. El Uruguay era un país donde prácticamente había 0 películas dobladas, con exclusión de las películas dedicadas a personas en edad prealfabetización. Por 2 razones fundamentales para mí. En primer lugar, porque estamos hablando, en general, siempre hay excepciones, de 2 públicos distintos. No necesariamente el público que se queda a ver televisión es el público que se molesta en salir a las salas y viceversa. Y en segundo lugar, porque hay toda una formación cultural que viene desde siempre, desde hace 60 años. Desde hace 60 años la televisión acostumbró a la gente al doblaje. Por lo tanto, el público se acostumbró a que en televisión, en casa, en la pantalla chica, aunque ahora son un poco más grandes, todo se ve doblado y se mira de otra forma. El público que iba al cine y que va normalmente al cine es un público que desde que empezó el sonoro, estamos hablando hace 80 años, se habituó a ver las películas con letras, leerlas en una época en que aparentaba no importar leer porque la gente leía rápido. Entonces, me parece que es una formación, es un tema cultural. Esto ya viene eterno. Yo comentaba la anécdota de Caetano, cuando él defendía el doblaje, porque decía que además el cine es visual también, que lo es, no solo es sonido, es un todo. Y entonces él decía que por leer a veces se perdían otro tipo de detalles. Es Caetano, es un gran director. Entonces, yo insisto, no hay tal debate, gran debate. Este es un debate eterno, basta googlearlo, basta buscar en las páginas. Insisto, desde los años 30 se viene hablando, cuando en España se aplica una ley que es obligatorio, por distintas razones, que obviamente es hacer historia. Esto simplemente fue una acción o un intento muy bien logrado por parte de gente que sabe organizar las cosas, como Voces, con la ACU, que decidió plantear o poner su opinión o gustos personales. De hecho, a mí, Guillermo es extranjero y sin embargo habla español, entonces seguramente él también se tuvo que adaptar a nuestras expresiones. Porque la televisión suele ser menos objeto de crítica y de debates, por desgracia, ¿no?, que lo que es el cine. Creo que por una inclinación natural los críticos tendemos a ver otro tipo de productos y normalmente las personas ven televisión simplemente en un espíritu de entretenimiento. Hay mucha gente que deja la televisión prendida y lidia con la televisión como si fuera una radio, ¿no? Es decir, como que la tiene prendida en el comedor, pero a veces está mirando para otro lado, a veces mira. Entonces creo que es un tipo de consumo distinto, pero también un medio que es comentado por personas que tienen una índole distinta. En una hipotética, en una realidad virtual en la que suceda eso, lo respetaría y tendría que realizar mi trabajo como el público lo pidiera, porque a mí no me gustan las dictaduras ni para un lado ni para el otro. Pero te aclaro que eso es absolutamente imposible. ¿Por qué? Porque no hay un público. Es una entelequia el público. Es como cuando los políticos hablan del pueblo. No hay. ¿Qué es el pueblo? Bueno, ¿qué es el público? En el debate que hicimos con el semanario Voces la vez pasada, Marchand llevó datos, y los datos que llevó Marchand de Movie Center decían que había un amplio espectro de personas que decían que les gustaba el doblaje. Pero yo le preguntaría a Marchand, ¿de dónde saca ese amplio espectro? ¿De las funciones de los superhéroes? Por supuesto que entonces va a haber un amplio porcentaje. ¿Por qué? Porque los adolescentes sabemos que leen poco y nada, porque no les gusta leer, porque son visuales, ¿no, verdad? Pero entonces, si yo fuera
al Alfabeta o al Life 21 o a Cinemateca y hiciera la encuesta allí, seguramente el 99,99% me diría que quieren subtitulados. Entonces, ambas encuestas serían falaces. ¿Cómo hacer una encuesta que abarque todo? Es imposible. Y es el mercado que te define, el público elige. El público siempre debe ser respetado. La realidad indica que la gente, cada vez más gente quiere ver películas dobladas. Y de última, ¿qué es la discusión? ¿Subtitulado o doblado? No, yo creo que ni siquiera ese es el debate. ¿Es la versión original o la versión subtitulada? ¿O la versión original o la versión doblada? No, yo siempre comento la versión original y en algunos casos cuando hay un trabajo vocal notable, llamo la atención en mi comentario. Esa es la actitud mía para que el público sepa que si quiere ver esa experiencia debe perseguir la versión subtitulada. Hice eso, por ejemplo, en mi comentario sobre la película It. Conclusiones. Y siempre es bueno hablar de cine. Sobre todo aquellos que queremos mucho el cine, que amamos mucho el cine. Así que hablar de cine siempre es bueno. Es la única conclusión que a mí me queda. Y que por lo menos el tema, la ACU se dio el gusto de plantearlo y me parece una contribución muy importante, muy respetable. En muchas cosas, desde lo personal, puedo estar de acuerdo. Pero la conclusión es que se hable de cine, es eso. Que de pronto no se trata de posiciones polarizadas, se trata de una cuestión de porcentajes, se trata también de una cuestión de énfasis. Yo creo que cada una de las personas que están ahí, ninguna tenía una posición radical excluyente, ¿no? Lo que quizá falte tener en cuenta de parte de los distribuidores y de los exhibidores es que ese público que actualmente prefiere mayoritariamente, es decir, la mayoría de los espectadores, las versiones dobladas, fue creado por la exhibición, esencialmente. No, quizá no todo, quizá las versiones dobladas hayan atraído a un sector de público adicional que no hubiera ido al cine si no fuera de esa manera. Que tenemos que estar de acuerdo todos y decir, tengamos el negocio, tengamos el periodismo y la opinión, uno de un lado, otro del otro, para velar por el bien del cine. Y velar por el bien del cine significa ponernos de acuerdo y no pelear. Significa lo que estaba diciendo recién. Significa, tengamos más coherencia. Hay películas que tienen que ser dobladas. ¿Cómo yo voy a poner subtitulado en una película de dibujitos para niños? No puede ir subtitulada. No tengo problema en que vayan dobladas las películas que son de superhéroes o para adolescentes, ¿ah? Pero no puede ser que una película intelectual para un público absolutamente reducido como fue Madre este año y que fue la causa de que empezara todo esto, estuviera en el 95% de las funciones doblada. No, yo quiero escuchar a Michelle Pfeiffer, a Ed Harris, a Jennifer Lawrence y a Bardem, y no quiero escuchar al vecino de la esquina de Los Ángeles que los dobló. No. ¿Por qué? Porque es para otro público. Entonces, hacer las cosas de una manera más coherente por el bien de todos, por el bien del consumidor, de todos los consumidores, por el bien del cine, en definitiva. No tengo duda que a los que exhiben cine les interesa el cine. Y no me importa si para ellos les interesa porque es un negocio, les interesa. Y a mí me interesa porque es mi pasión. El tema es que nos interesa a todos. Entonces, luchemos porque todos estemos conformes. Así llegamos al final. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Y aparte de hacerlo con el programa, por favor no se olviden de visitar los medios de nuestros colaboradores y auspiciantes para que los apoyen de la misma forma que lo hacen con nosotros. Será hasta dentro de 7 días. Que Dios me los bendiga. Y que tengas una semana de película.
Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este video. Por acá tendrán acceso a las últimas críticas y un poquito más abajo las versiones completas de nuestro programa semanal sobre el mundo del cine. Si así lo desean, podrán suscribirse, darnos un me gusta, acceder a nuestras redes sociales o dejarnos un comentario para seguir pasándola de película.